Acá estamos, reencontrándonos con muchísimo gusto, por supuesto, en este día viernes 19 de mayo de 2023, para cerrar la semana de 7 p.m., esta semana post-electoral, que dejó, por supuesto, muchas cosas para que charlemos, para que analicemos. Ya hablamos una buena parte de eso, pero por supuesto vamos a seguir hablando del tema porque han quedado un montón de cosas dentro de lo que es el escenario político de la provincia, pero ya estamos, tal cual como lo habíamos adelantado nosotros, ya estamos transitando otro territorio electoral, esta vez el que tiene que ver con lo que serán las elecciones nacionales para elegir presidente de la nación, presidente, vicepresidente, presidio o vicepresidenta, no sé, habrá que ver, y legisladores nacionales. En el caso nuestro, de Salta, tenemos para elegir 4 diputados nacionales, nada más. Nosotros no elegimos en este turno senadores de la nación, sí lo haremos en el año 2025, si Dios quiere, dentro de 2 años. Pero por ahora no, por ahora van a seguir en sus bancas los 3 senadores que tiene la provincia, Juan Carlos Romero, Sergio Leavi y Nora Jiménez, que son los 3 senadores nacionales de la provincia. Recién en 2025 hay que renovar el mandato por 6 años, pero por ahora no, por ahora en esta elección solo serán los diputados nacionales, que serán 4, nos toca elegir 4, y por supuesto ya apenas terminó la elección provincial, ya empezaron los reacomodamientos, más allá de que cuando uno habla con los dirigentes políticos y le pregunta, che, ¿cómo ya han empezado a charlar? No, dice, no, mentira, ya están hablando, ya se están buscando posiciones, porque en esto es como dice la canción, cocodrilo que se duerme es cartera, entonces dice, no, por las dudas, vayamos abriendo el paraguas, veamos a ver cómo viene la mano, para ver cómo se va a empezar a conformar ese escenario, que es totalmente diferente de lo que fue el escenario provincial, porque claro, son otros los intereses que se juegan, son otros también los nombres que seguramente van a jugar en ese escenario, aunque podemos decirle que algunos de los que participaron de la elección provincial y que les fue mal en el sentido de que no lograron ocupar ningún cargo en la provincia, iban a tirarse una taba para ver qué pasa en el orden nacional. Así que bueno, por supuesto, y el tema, si bien es cierto, acá en Salta nosotros lo empezamos a vivenciar, en otros lugares y a nivel nacional muy concretamente, en lo que es la capital federal, en lo que es la provincia de Buenos Aires, poco a poco el tema se va instalando. Ayer, como algunos seguramente habrá tenido oportunidad de ver, y si no después lo pudo repasar a través de los medios gráficos, que reflejaron lo que fueron las declaraciones de Cristina Fernández, que estuvo como invitada en un programa de un canal amigo, por supuesto, Cristina va a los canales amigos, no va a los que ella considera que bueno, que son siguen directivas de Mañeto, bueno, todo lo demás. Bueno, y ayer Cristina volvió a decir que, bueno, siempre tiene, ¿no?, algún tipo de frases, no sé si las buscará, seguramente que sí, pero de todas maneras nadie va a negar lo que es, ¿no es cierto? Es una mujer muy astuta en ese tema, Cristina, y ayer volvió a decir que no va a ser candidata, pero mientras ella sostiene este lenguaje, manda a su gente, particularmente lo que es la gente de la Cámpora,
sobre todo, pero no son los únicos, a dejar siempre, a tener siempre latente el tema, el operativo clamor, el tema de que, bueno, Cristina dice que no, pero vamos a ver, porque vamos a esperar hasta el último momento, a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, es increíble esto, ¿no? No es increíble, conociéndola a ella no lo es. Se está preparando para el 25 de mayo, que es la otra semana, el aniversario del primer gobierno patrio, bueno, lo que es nuestro 25 de mayo, se van a recordar también los 20 años de la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, que fue un hecho inusual en el mundo de la política, porque Néstor Kirchner, en términos electorales, apenas se cosechó casi un 22% de los votos, que finalmente, gracias a eso, fue presidente. ¿Pero por qué? Porque al frente lo tenía a Carlos Menem, que había ganado la elección Menem, la primera vuelta, pero no le dio para ganar en primera vuelta, entonces había que ir una segunda vuelta. Entonces, ¿qué dijo Menem? No, me bajo, porque en la segunda vuelta con seguridad que voy a perder, y eso fue lo que le permitió a Néstor Kirchner llegar a la presidencia de la República con un porcentaje, creo que históricamente el más bajo en términos de votos. 20 años se van a cumplir el 25 de mayo, y es una fecha que desde el kirchnerismo la quieren tomar como absolutamente emblemática, y desde los sectores más cercanos a Cristina están preparando para ese 25 de mayo un acontecimiento que, según lo dicen desde el propio kirchnerismo, desde el camporismo, desde allí, desde el Instituto Patria, quieren que este 25 de mayo de 2023 sea lo mismo que fue el 17 de octubre de 1945, que fue lo que prácticamente le dio nacimiento a lo que es hoy lo que conocemos como el peronismo. Desde los sectores más fanáticos, más cercanos a Cristina, que no se resignan al hecho de que ella no sea candidata, están convencidos que si el 25 de mayo produce, como dicen ellos, la presencia masiva de la gente en la calle, porque van a movilizar y ya están trabajando en eso, una movida espectacular, no solo en la capital federal, sino en todo el país, eso la obligaría a Cristina a replantearse esta decisión que, según ella misma dice, ya tomó, y por la cual dice: yo no voy a ser candidata a presidenta porque no voy a ser marioneta de nadie, en una frase que sin lugar a dudas debe haber caído muy mal a los alrededores de Alberto Fernández. Pero lo cierto es que desde esos sectores total y absolutamente fanatizados con Cristina, están convencidos que si hay una movilización con características similares a lo que fue el 17 de octubre de 1945, Cristina tendría que rever su decisión y finalmente anunciar que va a ser candidata presidencial, con lo que ellos consideran que, bueno, que ya está, ya lograron el objetivo. Ahora, Cristina, que es una mujer absolutamente inteligente, inteligentísima en todo lo que tiene que ver con el tema político y demás, resiste la posibilidad de jugar esa posibilidad presidencial, porque como maneja absolutamente todas las mediciones que se han hecho, que se hacen y que se harán, todo indica que no tiene posibilidades de ganar la elección. Aunque en la medida
en que desde la vereda del frente, más precisamente desde Juntos por el Cambio, y también ahí hay que ponerlo al ladito, a Milei, ella analiza, mira las equivocaciones que se cometen en Juntos por el Cambio, las peleas intestinas tremendas que se dan, y dice, bueno, y si en esto, como dice el refrán, a mar revuelto, ganancia de pescadores, dice, bueno, en una de esas, la gente que tiene hoy está enojada con nosotros y dice, no, mirá cómo se pelean allá en Juntos por el Cambio, entre Bullrich, entre Larreta, lo escucha a Milei, algunas de las declaraciones de Milei, y entonces la expectativa que tiene, y eso lo he charlado con algunos dirigentes cristinistas acá en Salta, y me dice, mira, la gente a la hora de elegir, y no va a dar un salto al vacío. ¿Por qué? Porque si hoy, Juntos por el Cambio, no le ofrece, en términos de lo que es la dirigencia nacional, los que tienen perspectiva de ser presidentes, no le da garantía de que tras de ese espacio político, de ese frente, exista unidad de criterio para ver cómo van a gobernar, porque al argentino, a la Argentina de clase media, que no está metido en el tema de la política, lo que necesita es certidumbre respecto de qué va a ser el gobierno que venga. Y hasta ahora, y esto es un dato de la realidad, Juntos por el Cambio no le ofrece esa garantía. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich piensa una cosa frente a determinados temas y Rodríguez Larreta piensa otras cosas, y son los que más posibilidades tienen, porque si bien es cierto en Juntos por el Cambio hay otros dirigentes, como el caso de Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical, Facundo Manes también del radicalismo, y también está allí Néstor Pichetto, que representa al peronismo republicano, pero a decir verdad, cuando uno mira las encuestas, las mediciones, y se encuentran con pocas chances, digamos, de poder ganar las PASO, las internas. Entonces, ¿a quiénes le queda la posibilidad abierta hoy, hablamos hoy, en Juntos por el Cambio? O la ex ministra Bullrich, o el actual jefe de gobierno de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Larreta está considerado en términos políticos en el grupo de las palomas, ¿no? Porque hay palomas y hay halcones. Larreta pertenece al espacio de las palomas, según algunos, y Patricia Bullrich está en los halcones, que son aquellos que dicen tenemos que tomar medidas de fondo, contundentes, hacer un corte hasta el hueso en un montón de cosas, y por eso es que se producen las diferencias que prácticamente son insalvables entre uno y otro, y eso es lo que provoca en quienes no están en esa interna, en ese mundo de la pelea política, y produce, no le diría temor, pero sí dudas. Sí, y si gana, gana Bullrich, ¿y qué va a hacer Rodríguez Larreta? Rodríguez Larreta no se va a enfrentar después a ella, no va a tener el enemigo en casa, no lo va a tener adentro. Algo parecido a lo que sucedió con el Frente de Todos, que hoy en el Frente de Todos están cada uno por su lado, Alberto Fernández por su lado, Cristina por su lado, la Cámpora va con ella, y por otro lado aparece un Sergio Massa que, fiel a su estilo, Sergio Massa quiere navegar entre dos aguas, hacer ir por la avenida del medio, hacer la plancha, no sé.
Pero eso genera desconfianza en el electorado, que tiene dudas respecto de si es que el gobierno que venga va a poder sacarlo al país adelante de una crisis que es absolutamente terminal, está ya más abajo, bueno, siempre se puede estar peor, pero Argentina está ya en un estado terrible, sobre todo en materia social y económica, con una moneda que no sirve absolutamente para nada, con una devaluación permanente, con un valor adquisitivo nulo y con indicadores que, como consecuencia de este desmanejo político, los indicadores sociales, económicos, bueno, los números son contundentes. Hay una última medición que se hizo y que habla de que más del 60% de los jóvenes en Argentina están en situación de pobreza. Ni qué hablar de los jubilados. Porque hoy, jubilados estamos hablando, que han laburado toda su vida, que han aportado y todo lo demás, bueno, tienen un ingreso que, como no alcanza para cubrir lo que es la canasta familiar, y hay muchos jubilados que están en la pobreza. Y ni qué hablar de la indigencia. El indigente es aquel que no tiene nada, como para poder sobrevivir de manera diaria. Entonces, esos indicadores, eso es lo que en realidad le preocupa al ciudadano de a pie, y es lo que parecería ser que a los que tienen hoy la chance presidencial y no lo están atendiendo, porque nadie le explica y le dice: vamos a salir de esto, vamos a parar el tema inflacionario, por lo menos lo vamos a mitigar, por lo menos lo vamos a controlar, o vamos a frenar el tema del proceso inflacionario. Nadie le dice cómo, y no se ocupan. Y ya estamos llegando a los últimos 10 días del mes de mayo, y si el mes pasado la inflación fue del 8,4%, superó ampliamente la de marzo, que fue del 7,6%, este mes de abril fue 8,4%. Bueno, si uno habla con los economistas, con las consultoras, y le vaticinan una inflación mensual para mayo arriba del 9%. Entonces, ahí están los problemas. ¿Y eso qué genera? Y genera de todo. Porque es lo que le decía recién, la pérdida del valor adquisitivo. La gente con la misma cantidad de plata cada vez compra menos. El que la tiene la plata, porque el que no la tiene, bueno, no tiene nada de nada. Y hoy el ciudadano de a pie no está viendo en la posibilidad de la dirigencia que venga que le resuelvan ese problema. La oposición, como digo, está peleando en su propio mundito, ahí se pelea Bullrich, se pelea Larreta, y ni qué hablar del oficialismo, donde el presidente es ninguneado de manera permanente y sufre, como nosotros lo contamos acá, lo adelantamos acá, de manera diaria el síndrome del pato Ringo. Entonces, ahí está también esa pelea. Ahora, ¿qué dice? No, porque dice Cristina que no va a ser. Entonces, en el conurbano bonaerense, ¿qué hizo la Cámpora? Y salió a pintar Guado 2023, refiriéndose al ministro del Interior, Guado de Pedro, que es un hombre de la Cámpora, muy, muy ligado a Máximo Kirchner, y con la idea de que se puede contener a todo este enorme caudal de gente que depende de los planes para poder vivir, como diciendo, bueno, ahí está nuestro capital electoral, lo retengamos a través de una figura como Guado de Pedro. Pero Guado de Pedro no tiene la envergadura como para poder contener
quizás sí lo haga, de hecho sí lo hace a esos sectores internos, pero afuera de eso no. Guado de Pedro no despierta expectativas en otros sectores. Y después está el tercer jugador, que lo dejé para el último, que se llama Milei. Milei todos sabemos cómo llegó a la política, un outsider, es decir, un hombre que viene de afuera, un hombre que reniega de la política, no se considera un político, a la que le llama la casta, pero también cada vez que Milei abre la boca, bueno, genera más incertidumbres que certidumbres. Charlando con los amigos en el café el día pasado, decía, quizás si Milei fuera un poco más vivo, si diría que se ha sometido a una operación de garganta y que no puede hablar, y quizás sus chances de ser presidente crecerían, pero la macana es que Milei cada vez que abre la boca genera más incertidumbre que los propios de Juntos por el Cambio y los del Frente de Todos. Porque Milei habla de todo, quiere eliminar todo, va a eliminar el Banco Central, va a eliminar los planes sociales, y si eliminan los planes sociales, ¿cómo vas a hacer para contener la demanda social de importantísimos sectores de la sociedad que están no en la lona, bajo la lona? ¿Cómo lo contenés? Y habla de otras cosas, habla de que va a eliminar la educación obligatoria. Pero ¿cómo va a eliminar la educación obligatoria si ahora que es obligatoria la educación hay un enorme porcentaje de jóvenes, de chicos que no estudian? Lo que pasó con la pandemia fue terrible, quienes abandonaron el estudio en ese tiempo, y algunos volvieron, algunos se los logró reincorporar al sistema educativo, pero hay un montón que se perdieron para siempre. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer con esto? Entonces, Milei, según él, no... Claro, Milei, su idea, porque es como él mismo dice, un libertario, un liberal a ultranza, y en esa idea liberal a ultranza está que se salve el más apto, que se salve el que esté en condiciones de salvarse, pero aquel que no tiene posibilidad, y bueno, deberá quedar en el camino. Charlando el otro día con un economista amigo, y me decía, para Milei la Argentina sería un país absolutamente viable si no tuviera la cantidad de habitantes que tiene, si tuviera la mitad de los habitantes que tiene. Pero Argentina tiene este número de habitantes. Y de ese porcentaje importante de habitantes, casi el 60% están en la pobreza. Y para ese Milei, o sea, ¿qué dice él? Y bueno, lo dejemos abandonado, lo dejemos el que se quede en el camino, que se quede. Y entonces también genera rechazo la idea de Milei. Los que confían en el Milei son los jóvenes, increíblemente. Y yo, como les conté, como hablo con mis amigos, yo les conté, hablé con chicos jóvenes, con jóvenes, que abiertamente dicen, nosotros lo vamos a votar a Milei. Y claro, bueno, entonces le pregunta, pero ¿cómo lo va a votar Milei? Para nosotros, para nuestra generación, que venimos de viejas luchas, lo que significó recuperar la democracia, más allá de la pertenencia partidaria, nos parece increíble que alguien como Milei, que es un outsider, ¿no es cierto?, bueno, hoy concite la adhesión sobre todo de los sectores jóvenes, ¿no? Pero como dicen los jóvenes, nosotros nos cansamos de escucharlos renegar a ustedes, a los padres, a nuestra generación, porque si a ustedes los engañó,
se sienten engañados por el peronismo, porque hubo dirigentes del peronismo que los engañaron, que los estafaron. Y también se sienten engañados, ¿por qué? Porque apareció como una posibilidad nueva, por ejemplo, la idea de que llegue al gobierno una idea distinta como esa que encarnaba Mauricio Macri, pero Mauricio Macri no fue capaz en su gobierno de dar respuesta a esas cosas. Volvió a las viejas recetas, el endeudamiento. Si bien se avanzó en un montón de cosas, pero tampoco hubo un avance, por ejemplo, en el tema de las pymes. ¿Qué hubiera pasado si Mauricio Macri hubiera atendido particularmente a las pymes? Y la historia podría haber sido distinta. Pero también, como dicen los jóvenes, a ustedes lo defraudó el peronismo, a ustedes lo defraudó el radicalismo, el PRO. Entonces no queremos. ¿Por qué vamos a votar a esa misma dirigencia que los defraudó a ustedes? Déjenos que nosotros probemos con que es Milei. Y voy a decir, pero bueno, pero escuchen, no, sí escuchamos, pero bueno, pero le demos la oportunidad a otro, quizás ahí encontremos el camino. Lo cierto es que más allá de esto, yo intenté hacer una rápida síntesis, digamos, de cómo está hoy el escenario nacional, y eso es lo que tenemos. Problemas serios, internos, dentro de lo que es Juntos por el Cambio. En el frente de todo, exactamente lo mismo. Milei, por otro lado, con estas ideas. Y después, y ahí en Juntos por el Cambio, hay una figura como la de Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner uno la escucha hablar y parecería ser que es una mujer recién llegada al mundo de la política de nuestro país. Y que según ella tiene la solución para todo. Y niega de manera sistemática que cuando ella gobernó, aun cuando ella y su marido gobernaron, aun cuando las condiciones eran absolutamente favorables para que la Argentina pudiera alcanzar un grado de desarrollo sostenido, cayeron en el populismo. Y de eso no se hace cargo Cristina. Y hay un sector importante que salen cantando que con Cristina fueron los días más felices, que hay que volver a Cristina. Lo cierto es que para el ciudadano de a pie, que no está en este tema, y hay una gran incertidumbre, y hay temor por lo que podrá ocurrir en este país. Mientras tanto, tenemos que ver cómo llegar a aquel mes de octubre, que es cuando se define la elección definitiva, porque las pasos son en agosto. Y en Salta, los partidos, los frentes, ya están, más allá de que digan que no, ya están, ya hay nombres dando vuelta, ya hay disputas, negociaciones, conversaciones, peleas para ver quiénes van a ser finalmente los ciudadanos, las ciudadanas salteñas que se van a quedar con esas 4 bancas nacionales que vamos a tener que elegir primeramente en agosto y después en octubre.